Nunca pensé que terminaría escribiendo esto en un foro de internet, pero necesito compartir lo que me pasó hace 3 días. Todavía tiemblo al recordarlo y no he podido dormir desde entonces. Todo comenzó cuando acepté cubrir el turno nocturno de un compañero en el centro de detención donde trabajo. No es un lugar común, es una instalación subterránea que pocos conocen, ubicada en una pequeña isla en medio del Atlántico. La llamamos el abismo entre nosotros. No debería estar revelando esto, pero a estas alturas, ¿qué más da? Probablemente no sobreviva mucho tiempo después de lo que presencié, y si lo hago, mi vida nunca volverá a ser la misma. Trabajo como guardia de seguridad en una sección específica de la instalación, vigilando a un prisionero en particular. No son criminales comunes los que mantenemos aquí. Los llamamos vacíos, seres que apenas pueden considerarse humanos. No son simples asesinos en serie o terroristas. Son algo completamente diferente, algo que no debería existir. Mi trabajo consistía en vigilar a Jim Henniger, aunque todos lo conocemos como el cirujano. Con su estatura de 1,71 y 61 Cruz, no parece amenazante a primera vista, pero tiene la perturbadora habilidad de teletransportarse a voluntad, desapareciendo en una nube de niebla negra para reaparecer detrás de ti. Por eso siempre debe haber al menos 10 pares de ojos monitoreándolo constantemente. Si no está siendo observado, escapará. Ese día había comenzado como cualquier otro. Terminé mi turno sin incidentes y me dirigí a la sala de descanso para comer algo con mi amigo Sandu. Nuestras conversaciones solían ser bastante monótonas, pero al menos podía hablar con él. Es difícil llevarse bien con los demás guardias. Todos son extraños, de una forma u otra. Estaba a punto de sacar mi comida del microondas cuando la alarma comenzó a sonar. Una voz automatizada repetía incesantemente la palabra brecha a un volumen ensordecedor. Vi cómo el rostro de Sandu se transformaba por la preocupación. «Tiene que ser una broma», murmuró. Solo había experimentado una pequeña brecha antes de ese día y fue con el cirujano. Creo que ninguno de nosotros estaba prestando suficiente atención. Logró llegar a unos 13 kilómetros de la costa usando un bote robado, dejando 145 cuerpos a su paso. Tomó 3 días completos traerlo de vuelta y 4 semanas más reparar todos los daños que había causado. Y eso fue solo un prisionero. Si estábamos lidiando con 3 o más, nuestros esfuerzos combinados como guardias no tendrían la más mínima oportunidad. Solo ha habido una gran brecha en la historia de El Abismo, cuando 8 vacíos escaparon casi simultáneamente. Aparentemente también fue la única vez que tuvieron que intervenir las fuerzas especiales. Eso fue hace unos 12 años, mucho antes de que me convirtiera en guardia. Teníamos un procedimiento para las brechas. Era un documento extenso que describía exactamente qué debíamos hacer y a dónde debíamos ir. Lo había leído antes y era una mierda. Se basaba esencialmente en la idea de que éramos carne de cañón, obligados a hacer lo que pudiéramos para contener a los prisioneros. Si alguien realmente siguiera el procedimiento, moriría instantáneamente. ¿Qué demonios debemos hacer?, preguntó alguien. Solo recibió encogimientos de hombros como respuesta, excepto de Sawson, por supuesto. Odiaba a Sawson. El tipo parecía creer que su vida era una película de acción y que él era el protagonista invencible. ¿Son unos cobardes o qué?, gritó a todo pulmón con una sonrisa estúpida en su rostro. Nunca tenemos acción, vamos. Antes de que alguien pudiera detenerlo, agarró su rifle y abrió la puerta como el idiota que era. Como la alarma estaba sonando, apenas podíamos escuchar lo que sucedía en los pasillos. Por eso, todos quedamos bastante impactados al ver a Morgy el Corgi parado justo afuera. Imaginen a alguien caminando con un disfraz de perro sucio, gigante y aterrador. Ahora imaginen que esa persona mide 2,18 metros de altura, con una voz que es al mismo tiempo profunda, ronca e infantil. Ese es Morgy el Corgi. Pude ver cómo la valentía desaparecía del rostro de Sawson en el momento en que vio a la abominación en persona. Solo lo habíamos visto a través de una pantalla antes. «¡Guau, guau!», ladró. Siempre he odiado cuando las personas intentan imitar a los perros, pero escuchar eso de Morgy fue algo completamente diferente y mucho peor. Antes de que Sawson pudiera siquiera poner el dedo en el gatillo, su cabeza quedó reducida a pulpa. Morgy comenzó a saltar sobre otros guardias, aplastando extremidades sin esfuerzo con sus enormes patas. Alternaba entre correr sobre sus pies y arrastrarse a 4 patas. Lo último que vi antes de salir corriendo de la sala de descanso fue a Morgy obligando a los guardias restantes, horrorizados, a jugar a buscar con él usando un brazo cercenado. Pero por supuesto, no es como si hubiera logrado escapar a un lugar mejor. Todo el lugar estaba en un frenesí. Los líderes de escuadrón estaban frenéticos, tratando de reunir alguna fuerza de supresión. No podía entender por qué estaban tan delirantes. ¿Se supone que nosotros, los guardias, debemos ser duros? Claro, debido a nuestra destreza en el campo,
Fuimos seleccionados específicamente del grupo existente de agentes de la CIA y personal militar para ser arrojados a este lugar maldito. Enfréntanos contra una milicia de traficantes o terroristas y los destruiremos. Pero con lo que no podemos lidiar son cosas que no deberían existir en primer lugar. Vemos películas de monstruos y de terror con la comprensión inherente de que estamos viendo ficción. Una especie de catarsis visual para nuestra fascinación innata con lo oscuro y lo siniestro. No se supone que sea real y no tenemos idea de cómo actuar cuando lo encontramos parado justo frente a nosotros. Ni siquiera nosotros, los llamados agentes de élite. Como dije, no estoy seguro de por qué se molestaron en mantener guardias en el abismo para empezar. Mientras corría por los pasillos infernales, me encontré con un grupo de guardias mirando a través de unas rejas. Sorprendentemente no parecían preocupados en absoluto. ¿Qué demonios están mirando?, les pregunté. Fenton, un guardia que reconocí, se giró hacia mí. Esto va a ser enfermizo, sonrió, haciéndome un gesto para que mirara hacia abajo. Ni siquiera sabía hacia dónde me dirigía, así que no me había dado cuenta de que había vagado hasta el nivel justo encima de la sala de pesas. Era un gimnasio espacioso con abundancia del mejor equipamiento que se podía conseguir. Pero había un guardia que lo usaba más que nadie, Branko Petrovic, un serbio americano cuyo enorme cuerpo no tenía sentido. Te lo juro, cuando conocí al tipo, no debía medir más de 2,13 metros. Ahora tiene unos 2,49 metros. No estoy seguro de qué tipo de experimentos bizarros hicieron con él, pero definitivamente se excedieron. A pesar de las alarmas, Branko estaba en medio de un press de banca con lo que parecía ser una cantidad inconmensurable de peso cuando uno de los vacíos que había escapado vagó por el suelo del gimnasio. Era Luz, con 1,88 metros de altura y 93 kilos. Como todos los demás prisioneros, el tipo era un completo misterio. Su cuerpo casi desnudo era comparable al de un culturista, excepto por los cientos de cicatrices horribles que decoraban su piel. La parte más desconcertante de su estética era el hecho de que solo tenía la mitad de la cara. La otra mitad consistía en su cráneo expuesto, con algún tipo de corriente eléctrica roja recorriendo sus huesos craneales. Tenía esa misma corriente recorriendo sus manos, lo que le permitía electrocutar brutalmente cualquier material orgánico que tocara, transformándolo rápidamente en un montón de papilla negra y humeante. Creo que mis compañeros agentes no se molestaron en leer sobre los prisioneros que custodiaban, porque Branko nunca tuvo oportunidad. No importaba si era superior a Luz en términos de fuerza, un toque y estabas acabado. La única manera práctica de derribarlo era usando armas de largo alcance. E incluso así, esa tarea era más fácil de decir que de hacer. Branko gruñó como el idiota de carne que era, antes de agarrar un disco de levantamiento de peso olímpico y lanzarlo como un frisbee hacia Luz. Acertó, aparentemente rompiéndole las costillas, pero no fue suficiente para derribarlo. Tan pronto como avanzó, la pelea había sido decidida. Branko intentó derribarlo. Un error tan horrible que su cuerpo entero comenzó a temblar cuando su piel hizo contacto con las puntas de los dedos de Luz. La electricidad se extendió por su cuerpo gigante, haciendo que sus signos vitales se detuvieran en segundos. En poco tiempo, fue reducido a una masa de carne chamuscada en el suelo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Podía ver cómo los rostros de mis colegas atónitos se desencajaban mientras presenciaban lo que probablemente consideraron un resultado improbable. Idiotas, eso es lo que eran. Pero para ser sincero, yo también era un idiota por molestarme en quedarme. No mucho después, los sonidos de huesos quebrándose y pasos pesados comenzaron a emanar de un pasillo adyacente. Junto con el resto de los agentes, mi mirada se volvió hacia lo que seguramente sería otra amenaza que se acercaba. La puerta de metal cerrada del pasillo fue repentinamente abollada desde el otro lado. Una abolladura bastante grande, por favor. Solo tomó un golpe más para arrancarla completamente de sus bisagras. Con 1,98 metros de altura y 110 kilos, y llegando en una niebla de sangre, tripas y extremidades, estaba el asesino de película de terror conocido coloquialmente como Cabeza de Alambre. En consonancia con su nombre, su cabeza entera, excepto por un solo ojo, estaba envuelta en alambre de púas oxidado. Llevaba una chaqueta de cuero vieja y decrépita y jeans, completado con un gran tupé en la parte superior, como un delincuente de secundaria de los años 80. La principal preocupación de todos era el arma en sus manos, un gran bate de hierro envuelto en el mismo alambre de púas que su cabeza. Si no morías por el impacto, improbable, la infección subsiguiente seguramente te atraparía. Y no nos preguntes por qué no le quitamos su arma cuando lo capturamos. Lo hicimos, pero de alguna manera, de algún modo, la recuperó. Estas cosas realmente no pueden evitarse. ¿Qué demonios está pasando?, pensé. Las brechas ocurrían, claro, pero parecía que cada maldito vacío había escapado de alguna manera. ¿Cómo es posible? De todos modos, no podía darme el lujo de pensar demasiado en eso en ese momento.
Mientras Cabeza de Alambre comenzaba a derribar a los agentes atónitos en su camino, me encontré accidentalmente haciendo contacto visual con Luce desde abajo. Casi tuve un ataque cardíaco mientras comenzaba a empujar entre la multitud. Aunque estaba implícitamente seguro del hecho de que ningún otro lugar dentro del abismo habría sido mucho más seguro, todavía estaba siendo impulsado por mis respuestas de lucha o huida, lejos de la amenaza inmediata. Fue medio gracioso. Había pasado por tantas experiencias de vida o muerte que mi reacción a la adrenalina corriendo por mis venas había disminuido. Bueno, ciertamente se revitalizó hoy. Creo que no estaba prestando suficiente atención a mi entorno, porque justo cuando iba a subir unas escaleras, sentí un brazo enorme golpear mi pecho, derribándome en el proceso. Miré hacia arriba y vi a otro guardia, Kate, mirándome con una sonrisa maliciosa. Claro, estaba feliz de que no fuera uno de los vacíos, pero Kate no era mucho más agradable. ¿A dónde estás corriendo?, me lanzó una sonrisa presumida. Esto es una brecha, ¿no? ¿Por qué no hacemos nuestro trabajo aquí y lo arreglamos? Vete a la mierda, le escupí antes de intentar esquivarlo. Sin suerte. Me agarró por el cuello de la camisa y me lanzó contra la pared. Ciertamente tenía la ventaja del peso. Aún así, no había practicado combate cuerpo a cuerpo solo para ser lanzado como un muñeco de trapo por algún idiota. Golpeé mi codo contra su muñeca, lo que logró aflojar su agarre. Le di una patada en el estómago e intenté golpear su cuello, pero entonces atrapó mi muñeca en medio del puñetazo. Buenos movimientos, dijo, en un tono sarcástico e irritante. Tomó su palma y la estrelló contra mi barbilla, casi dejándome inconsciente. Mientras tanto, Cabeza de Alambre se estaba acercando. Creo que tendremos que continuar esto en otro momento, dijo. Alguien tiene que trabajar aquí. No tenía idea de qué estaba pensando al intentar enfrentarse a uno de los vacíos, pero no estaba dispuesto a presenciar sus delirios personalmente. Todavía sintiendo dolor por el golpe de palma, me levanté y comencé a correr nuevamente, mientras los sonidos de carnicería aumentaban a mi alrededor. Pero había un problema evidente. No tenía idea de hacia dónde me dirigía. Las salidas seguramente estarían bloqueadas desde adentro. ¿Tenemos algún tipo de sala segura?, pensé para mí mismo. No, por supuesto que no. Éramos totalmente prescindibles. Ellos esperaban al 100% que lucháramos contra estas cosas de frente, aunque no hubiera ninguna posibilidad de victoria de nuestra parte. Solo había una cosa que podía hacer aquí: sobrevivir hasta que apareciera el TFVNH. Obviamente, esto no era garantía de alivio, pero mis opciones eran escasas. Sin embargo, sucedió algo bastante sorprendente. En medio de la cacofonía de órdenes frenéticas de nuestros superiores, una voz familiar se coló por mi radio. «Oye, Jason, ¿estás vivo?». Era Sandu. Tomé mi radio y aislé su transmisión. «Sí, ¿dónde estás, amigo?». «Bloque C. Tuve suerte y encontré algo extraño. Puedes salvarnos, ven». Obviamente no había mucha información allí, pero era mejor que correr sin rumbo. Afortunadamente, el bloque C estaba bastante cerca, así que logré llegar allí sin encontrarme con otro vacío. Sin embargo, cuando llegué, seguía siendo tan caótico como siempre. Giré la cabeza tratando de encontrar a Sandu. Grité en mi radio, pero su respuesta fue ahogada por todo lo que me rodeaba. Mientras buscaba, comencé a sentir una presión inquietante y siniestra que me hacía sentir como si me estuviera hundiendo en el concreto debajo de mí. Apenas necesité adivinar la fuente. Era Diaxec, 2,87 de altura. Cleles. Diaxec era comparable en apariencia a algo que verías en la esquina de tu habitación durante la parálisis del sueño. Una figura corpulenta y sin rostro vistiendo una túnica negra que se movía con movimientos inquietantes mientras él, o ella, quién sabe, caminaba. No estaba seguro de cómo realmente mataba a las personas. Tan pronto como alguien llegaba a cierta distancia de él, se congelaban en el lugar y comenzaban a sangrar por los ojos. Y luego, simplemente se quedaban así para siempre. Obviamente, esto no era algo que estuviera ansioso por ver. Mientras miraba hacia adelante, podía ver a algunos guardias desafortunados ya siendo atrapados en su zona de muerte. En un intento de evitar un destino similar, me di la vuelta en la dirección opuesta y comencé a correr. Y entonces casi me cago encima. Parado a unos 3 metros de distancia estaba el nazi muerto viviente. 1,73 de altura, 66,5 kilómetros. Su nombre básicamente lo decía todo. Un hombre vistiendo un uniforme SS sucio y rasgado, con una máscara de gas agrietada cubriendo su rostro. En una mano sostenía su cuchillo Kampfmesser 42, su marca registrada, que era inexplicablemente irrompible, sin importar qué demonios intentáramos hacer con él. En la otra, sostenía una manguera de lanzallamas conectada a un tanque enorme en su espalda, que arrojaba algún tipo de llama negra y abrasadora que supuestamente causaría dolor más allá de la comprensión si entrabas en contacto con ella. Se podría decir que estaba atrapado entre la espada y la pared. La única otra salida era lanzarme sobre la barandilla frente a mí,
hacia una masa de cuerpos en pánico a 15 metros abajo. Antes de que considerara simplemente rezar, sentí una mano tirando de mi manga desde un lado, dándome otro ataque al corazón. Pero esta vez fueron buenas noticias. Por primera vez, miré hacia un lado y vi a Sandu asomándose desde una especie de puerta oculta en la pared. «Vamos», gritó en un susurro antes de tirar de mí hacia adentro. Cerró la puerta detrás de él, sumergiéndonos en la oscuridad total. «¿Qué demonios es este lugar?», pregunté, apenas esperando una respuesta detallada. Sandhu iluminó su rostro usando la linterna de su teléfono. «No sabría decirte, pero es algo loco». Podía oír al nazi comenzando a rociar su lanzallamas afuera en el pasillo. De repente me pregunté si el poder de Diaksek se aplicaría a otros vacíos. De cualquier manera, era mejor no estar tan cerca de ellos, así que seguí a Sandhu. Me llevó por un pasillo oculto. El recorrido fue bastante largo, tal vez unos 8 minutos, y terminé en una especie de sala de vigilancia-control. Todavía estaba oscuro, pero había una serie de monitores emitiendo suficiente luz para navegar cómodamente. Pero aquí está lo extraño. El lugar parecía medio improvisado, sin posibilidad de que estuviera siendo utilizado por los superiores. Los monitores estaban dispersos, conectados por un desorden de cables a varios enchufes repartidos por la habitación. También solo había una silla. «Creo que esto está más allá de cualquier explicación», dije. «Sí, no me digas», respondió Sandhu antes de gesticular hacia los monitores. «Echa un vistazo. ¿Qué demonios acabamos de encontrar?». Seguí la sugerencia dejando que mis ojos vagaran por las pantallas. Lo que vi habría sido normal en cualquier otro escenario. Cada monitor estaba transmitiendo una sección diferente de la prisión, todas mostrando la carnicería total que estaba ocurriendo afuera. Los guardias estaban siendo destrozados. Algunos intentaban luchar. La mayoría estaba corriendo. Pero lo que tenían en común era el hecho de que todos estaban siendo completamente aniquilados por los vacíos. Podía ver al cirujano dándole a alguien una lobotomía, forzada, sonriendo como un demonio mientras lo hacía. Al mismo tiempo, Morgi estaba masticando una cabeza decapitada como un juguete. Pero entonces capté algo interesante en una pantalla de abajo. Eran cabeza de alambre y luz enfrentándose. Fue cuando una revelación bastante obvia me golpeó. Por supuesto que los vacíos no solo iban a matar a los guardias, seguramente irían unos contra otros también. Esto debería haber sido evidente desde el principio. Sonreí, sintiendo algún tipo de esperanza oscura infiltrándose en mi sistema. Esa esperanza solo se reforzó cuando vi al nazi empapando completamente a Diaksek con una ola implacable de llamas negras, con este último luchando para avanzar como resultado. Parece que estos bastardos pueden ser heridos después de todo, pensé para mis adentros. Pero por supuesto mi esperanza era solo transitoria. No iba a engañarme a mí mismo. Incluso si solo un vacío quedaba en pie al final de todo, eso solo significa que sería el más fuerte de todos, y no podíamos quedarnos aquí para siempre. En este momento mi futuro es incierto como mínimo. Tal vez tenga suerte, probablemente no. Pero mientras tanto, creo que voy a disfrutar del espectáculo. Ver cómo terminan las cosas. ¿Crees que deberíamos intentar contactar a alguien?, preguntó Sandhu, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros mientras observábamos la masacre en las pantallas. Su voz sonaba distante, como si una parte de él ya hubiera aceptado nuestro destino inevitable. Negué con la cabeza lentamente. ¿A quién? Todos los canales de comunicación están saturados de gritos y órdenes contradictorias. Y aunque pudiéramos contactar con el exterior, ¿qué les diríamos? ¿Que todos los vacíos han escapado? Nos encerrarían aquí dentro y tirarían la llave al mar. Sandhu asintió, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. No éramos héroes en una película de acción. Éramos peones prescindibles en un juego que nunca tuvimos oportunidad de ganar. Mientras seguíamos observando las pantallas, noté algo extraño. En uno de los monitores podía ver una sección del abismo que nunca había visto antes. Era un pasillo largo y estrecho que parecía descender profundamente bajo tierra, mucho más abajo que cualquier nivel al que hubiera tenido acceso. Al final del pasillo había una puerta enorme, más grande y más reforzada que cualquier otra en la instalación. «¿Qué demonios es esos?», pregunté, señalando la pantalla. Sandhu se inclinó para mirar más de cerca, su rostro iluminado por el resplandor a su lado del monitor. «No tengo ni idea. Nunca había visto esa sección antes». Ambos nos quedamos mirando la puerta, preguntándonos qué podría haber detrás que requiriera tal nivel de seguridad en un lugar que ya albergaba a los seres más peligrosos del planeta. Nuestra contemplación fue interrumpida por un sonido que hizo que mi sangre se helara instantáneamente. Era un golpeteo suave pero persistente en la puerta por la que habíamos entrado. Tap, 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 como si alguien estuviera llamando educadamente para entrar. Sandhu y yo intercambiamos miradas de pánico. Ninguno de los vacíos llamaría de esa manera. Simplemente derribarían la puerta, a menos que estuvieran jugando con nosotros.
El golpeteo continuó, ahora acompañado por una voz infantil que cantaba: ¿Hay alguien en casa? Morgie quiere jugar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo a través de la puerta. Sandhu apagó rápidamente la linterna de su teléfono, sumiéndonos nuevamente en la oscuridad casi total, con solo el tenue resplandor de los monitores iluminando nuestros rostros aterrorizados. ¿Cómo nos encontró?, susurré, apenas audible incluso para mí mismo. Sandhu negó con la cabeza, indicando que no tenía idea. Los golpes se detuvieron por un momento, dándonos un breve respiro de esperanza. Tal vez se había ido, tal vez había perdido interés, pero entonces escuchamos un sonido mucho peor. El sonido de garras arañando lentamente el metal de la puerta, como si estuviera probando su resistencia. «¡Guau, guau!», ladró Morgie, su voz distorsionada por la puerta pero aún terriblemente reconocible. Morgie huele a humanos escondidos. Morgie quiere nuevos amigos para jugar. Miré desesperadamente alrededor de la habitación, buscando alguna salida alternativa, algún conducto de ventilación, cualquier cosa que pudiera servirnos como vía de escape. Pero no había nada. Estábamos atrapados. Los arañazos en la puerta se intensificaron y pude ver cómo el metal comenzaba a ceder. No era una puerta diseñada para contener a un vacío. Era solo una puerta oculta que probablemente algún técnico había instalado para acceder más fácilmente a los sistemas de vigilancia. En cualquier momento cedería completamente y Morgie entraría. Sandhu parecía haber llegado a la misma conclusión, porque se movió hacia una esquina de la habitación y comenzó a empujar uno de los monitores, revelando lo que parecía ser otra puerta oculta. «¡Rápido!», susurró con urgencia. «Ayúdame con esto». No necesité que me lo dijera 2 veces. Me apresuré a su lado y juntos empujamos el pesado monitor, revelando completamente una pequeña puerta de metal. Justo cuando la puerta exterior comenzaba a doblarse peligrosamente hacia adentro, Sandhu logró abrir la puerta oculta. «Entra», me ordenó, empujándome hacia la oscuridad absoluta que había más allá. Me arrastré por lo que parecía ser un conducto de mantenimiento estrecho y polvoriento, con Sandhu siguiéndome de cerca. Cerró la puerta detrás de nosotros justo cuando escuchamos el estruendo final de la puerta exterior siendo arrancada de sus goznes, seguido por el sonido de Morgie entrando en la sala de vigilancia. «¿Dónde están los amigos de Morgie?», su voz retumbó, ahora sin la barrera de la puerta para amortiguar su volumen. «Morgie quiere jugar». Nos quedamos completamente inmóviles en el conducto, apenas atreviéndonos a respirar mientras escuchábamos a Morgie destrozar la sala de vigilancia, rompiendo monitores y equipos en su búsqueda frenética. Cada sonido de destrucción hacía que mi corazón saltara, temiendo que en cualquier momento descubriera la puerta oculta por la que habíamos escapado. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos minutos, los sonidos de destrucción cesaron. «Amigos malos», gruñó Morgie, su voz ahora cargada de frustración infantil. «Amigos se escondieron demasiado bien. Morgie buscará en otro lugar». Escuchamos sus pesados pasos alejándose y finalmente el sonido de su partida. Aún así, no nos atrevimos a movernos durante varios minutos más, temerosos de que pudiera ser una trampa. «¿Deberíamos intentar contactar a alguien?», preguntó Sandhu después de un largo silencio mientras seguíamos observando la masacre en las pantallas. Su voz sonaba hueca, resignada. Negué con la cabeza lentamente. «Si lo que estamos viendo es cierto, los vacíos están empezando a eliminarse entre ellos. Tal vez deberíamos esperar y ver quién queda en pie». Era un plan terrible, lo sabía, pero era el único que teníamos. Eventualmente tendríamos que salir de este escondite y prefería enfrentarme a uno solo que a todos ellos. Mientras observábamos las pantallas, noté algo extraño en uno de los monitores inferiores. Era una transmisión de una sección del abismo que nunca había visto antes. Un pasillo largo y estrecho que parecía descender mucho más profundo que cualquier nivel al que hubiera tenido acceso. Al final del pasillo había una enorme puerta de acero, más grande y más reforzada que cualquier otra en la instalación. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, señalando la pantalla. Sandhu se inclinó para mirar más de cerca, su rostro iluminado por el resplandor a su lado del monitor. «No tengo idea, pero mira», señaló algo que no había notado. La puerta estaba ligeramente abierta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras observábamos la puerta entreabierta. ¿Qué podría haber detrás que requiriera tal nivel de seguridad en un lugar que ya albergaba a los seres más peligrosos del planeta? Y más importante aún, ¿quién o qué había logrado abrirla? Mientras contemplábamos estas preguntas, algo en otra pantalla captó mi atención. Era una figura humanoide moviéndose por un pasillo vacío, pero había algo extraño en ella. No era ninguno de los vacíos que conocíamos, y definitivamente no era un guardia. La figura vestía lo que parecía ser un traje de contención completamente negro, con una máscara que ocultaba completamente su rostro. ¿Es eso?, comenzó Sandhu.
su voz temblando ligeramente. TFEBNH. Completé su frase en un susurro. Finalmente habían llegado. Pero en lugar de sentir alivio, un nuevo tipo de terror se apoderó de mí, porque la figura no estaba sola. Había más de ellos, al menos una docena, moviéndose metódicamente por los pasillos del abismo. Y no estaban intentando contener a los vacíos, estaban dirigiéndose directamente hacia la puerta entreabierta. No vinieron por la brecha, murmuró Sandhu, llegando a la misma conclusión que yo. Vinieron por lo que sea que está detrás de esa puerta. Mientras observábamos, uno de los miembros del TFVNH se detuvo repentinamente y giró su cabeza, mirando directamente hacia la cámara que estábamos utilizando. Era imposible que supiera que lo estábamos observando, ¿verdad? El monitor que mostraba a la gente del TFVNH de repente se volvió negro. Luego, uno por uno, todos los monitores comenzaron a apagarse, sumiéndonos gradualmente en la oscuridad. El último en apagarse fue el que mostraba la puerta misteriosa. Justo antes de que la pantalla se oscureciera, pude ver algo emergiendo de la abertura. Algo enorme. Algo que hizo que mi mente se retorciera solo al intentar comprenderlo. Y entonces, oscuridad total. «Tenemos que salir de aquí», susurró Sandhu, su voz apenas audible. «Tenemos que salir ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un sonido que hizo que mi sangre se helara. Pasos acercándose por el conducto por el que habíamos entrado. Pasos lentos, deliberados. Y luego, una voz que no pertenecía a ninguno de los vacíos que conocíamos. Una voz que sonaba como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Hemos estado esperando tanto tiempo. Ahora estoy escribiendo esto desde un lugar que no puedo revelar, utilizando una conexión que probablemente será rastreada en cuestión de minutos. No sé si Sandhu logró escapar. No sé qué era esa cosa detrás de la puerta. No sé qué quería el TFVNH con ella. Lo único que sé es que el abismo no era lo que pensábamos. No era una prisión para contener a los vacíos. Era una distracción. Un señuelo para mantener nuestra atención lejos de algo mucho peor. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde. Ellos están viniendo. Y no son los vacíos los que deberíamos temer. Mi segundo día comenzó con una alarma a las 5:30 de la mañana. El turno empezaba a las 7 CS, pero el viaje hasta las instalaciones tomaba casi una hora y había que pasar por 3 puntos de control diferentes antes de poder ingresar al complejo subterráneo. Mientras me duchaba, no podía dejar de pensar en las extrañas sensaciones que había experimentado el día anterior. Aquella opresión constante, como si el aire mismo fuera más denso dentro del abismo, no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Los pasillos interminables, las luces fluorescentes que nunca se apagaban y ese constante zumbido de fondo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero lo que realmente me inquietaba eran las miradas de los otros guardias, especialmente los veteranos como Sandhu. Había algo en sus ojos, una especie de resignación mezclada con un conocimiento terrible que preferían no compartir con los novatos. Mientras me vestía con el uniforme negro reglamentario, me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que mis ojos reflejaran esa misma mirada vacía. El viaje hasta la instalación transcurrió en silencio. El conductor del transporte blindado nunca hablaba, y los otros 2 guardias que viajaban conmigo parecían perdidos en sus propios pensamientos. Observé por la pequeña ventana blindada cómo el paisaje iba cambiando gradualmente, volviéndose más desolado a medida que nos acercábamos. La instalación estaba ubicada en una zona remota, rodeada de kilómetros de terreno árido y vigilada por torres de control estratégicamente posicionadas. Desde lejos, parecía una simple instalación militar, nada que pudiera indicar la verdadera naturaleza de lo que se ocultaba en sus profundidades. Pasamos por el primer control sin problemas, luego por el segundo donde nos escanearon con detectores de metales y dispositivos que no reconocí. El tercer punto de control era el más riguroso: identificación biométrica, escaneo de retina y un cuestionario aleatorio diseñado para verificar que fuéramos quienes decíamos ser. Mientras respondía preguntas sobre mi infancia y mi formación, no pude evitar pensar en lo absurdo de tanta seguridad. ¿Realmente creían que algo podría escapar de allí? ¿O era para asegurarse de que nada del exterior pudiera entrar? Una vez dentro, me dirigí directamente a la sala de briefing para recibir las instrucciones del día. El supervisor de turno, un hombre de aspecto severo llamado Harrington, nos informó que habría un procedimiento especial en el nivel 4 y que todos debíamos estar especialmente atentos. No dio más detalles, pero la tensión en su voz era evidente. Después del briefing, Sandhu se acercó a mí con una expresión que no supe interpretar. «Te han asignado al sector B hoy», me dijo en voz baja. «Ten cuidado con el cirujano. Ha estado inquieto últimamente». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería con inquieto, se alejó, dejándome con una sensación de desasosiego que no pude sacudirme. El sector B era conocido por albergar a algunos de los vacíos más impredecibles, y el cirujano era particularmente notorio.
Según los informes que había leído, era capaz de desaparecer en una nube de niebla negra y reaparecer en cualquier lugar dentro de su celda. Por eso siempre debía haber al menos 10 pares de ojos vigilándolo constantemente. Si no estaba siendo observado, escaparía. Y nadie quería ser responsable de una fuga. El camino hacia el sector B implicaba descender 3 niveles más por un ascensor de seguridad máxima. A medida que bajábamos, la temperatura descendía notablemente y la humedad aumentaba. El aire se volvía más denso, casi palpable, como si estuviera cargado de algo más que simple oxígeno. Las luces en este nivel eran más tenues, creando sombras inquietantes en las esquinas. El pasillo principal estaba flanqueado por puertas de acero reforzado, cada una con una pequeña ventana de observación y un panel de control electrónico. Me detuve frente a la puerta marcada como B7, la celda del cirujano. Introduje mi código de acceso en el panel y esperé a que la luz cambiara de rojo a verde. Con un siseo neumático, la primera puerta se abrió, revelando una pequeña antecámara. Entré y esperé a que la puerta se cerrara detrás de mí antes de que la segunda puerta se abriera, permitiéndome acceder a la sala de observación. Dentro, 4 guardias ya estaban en sus puestos, sus ojos fijos en los monitores que mostraban diferentes ángulos de la celda del cirujano. Me saludaron con breves asentimientos, sin apartar la mirada de las pantallas. Este lugar con certeza te da arrepios, ¿no? La voz de Sandu me sobresaltó. No lo había visto entrar detrás de mí. Observé la sala de monitoreo, iluminada únicamente por el resplandor azulado de las pantallas. La oscuridad se extendía más allá de nuestro pequeño círculo de luz, haciendo imposible determinar el tamaño real de la habitación. No podíamos ver las paredes, lo que significaba que el espacio podría ser mucho más grande de lo que percibíamos. Ninguno de nosotros se atrevía a aventurarse en aquella penumbra, prefiriendo mantener el misterio intacto. A pesar de la inquietante sensación de ser observados, nos permitimos relajarnos ligeramente al no detectar ninguna presencia inmediata. Me senté en una de las sillas vacías, recostándome mientras fijaba mi atención en el monitor que me pareció más interesante en ese momento. En la pantalla principal podía ver a el cirujano, una figura delgada de 1,71 metros y apenas 61 kilos, sentado inmóvil en el centro de su celda. Vestía un uniforme gris estándar, pero lo inquietante era su postura perfectamente erguida y la forma en que su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Solo sus ojos negros y vacíos se desplazaban ocasionalmente recorriendo la celda como si buscara algo, o a alguien. Ha estado así durante horas, comentó uno de los guardias, un hombre llamado Reeves. Ni un solo movimiento excepto por los ojos. Es como si estuviera esperando algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que aquella criatura estuviera esperando, planificando, me resultaba más perturbadora que cualquier manifestación de violencia explícita. ¿Siempre es así?, pregunté intentando que mi voz sonara casual. Sandu soltó una risa seca. No, normalmente es mucho peor. Esto es lo que llamamos su fase contemplativa. Lo que viene después es lo que realmente debes temer. Mientras observábamos, algo cambió en la postura del cirujano. Fue casi imperceptible al principio, un ligero tensamiento de los hombros, una inclinación más pronunciada de la cabeza. Luego, lentamente, comenzó a girar su rostro hacia una de las cámaras, la que yo estaba observando. Sus ojos se fijaron directamente en los míos, como si pudiera verme a través de la pantalla. Una sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Sus labios se movieron, formando palabras que no podía escuchar, pero que de alguna manera entendí. Te veo. Retrocedí instintivamente, casi cayendo de la silla. Los otros guardias se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus armas. Está comenzando, murmuró Sandu, su voz apenas audible. En ese momento las luces de la celda parpadearon brevemente, y cuando se estabilizaron, el cirujano ya no estaba en su posición original. Ahora estaba de pie, presionado contra el cristal de observación, sus manos extendidas como si intentara alcanzarnos a través de la barrera. Su sonrisa se había ensanchado aún más, revelando dientes demasiado afilados, demasiado numerosos para una boca humana. Y entonces, justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más perturbadora, las alarmas comenzaron a sonar. En algún lugar en la oscuridad detrás de nosotros, alguien definitivamente estaba tratando de contener una risa. Sentí que mi cuerpo se paralizaba completamente, mientras la adrenalina recorría mis venas como un veneno helado. Sandu y yo intercambiamos miradas de pánico, comunicándonos sin palabras lo que ambos estábamos pensando. No estábamos solos en esta sala de monitoreo. Todo este tiempo, mientras observábamos el caos desatado por los vacíos, alguien más nos había estado observando a nosotros. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. ¿Cuánto tiempo había estado allí esta presencia? Había escuchado todas nuestras conversaciones.
¿Era uno de los guardias que había encontrado este lugar antes que nosotros? ¿O algo mucho peor? Mi mente corría frenéticamente entre posibilidades, cada una más aterradora que la anterior, mientras intentaba mantener mi respiración controlada para no delatar mi creciente pánico. «No te muevas», susurró Sandu, tan bajo que apenas pude escucharlo. «Sigue mirando los monitores como si nada hubiera pasado». Obedecí, fijando mis ojos en las pantallas mientras mi corazón martilleaba contra mi pecho con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en toda la habitación. En los monitores, la batalla entre los vacíos continuaba con brutal ferocidad. Satan Bot ahora se enfrentaba a Kael y Hugo, quienes aparentemente habían formado una alianza temporal contra el enemigo común. Era una escena que en cualquier otro momento me habría fascinado, pero ahora apenas podía concentrarme en ella. Toda mi atención estaba puesta en agudizar mis oídos, tratando de captar cualquier sonido proveniente de la oscuridad a nuestras espaldas. Durante unos segundos no hubo nada. Luego, el sonido inconfundible de un paso suave, como si alguien se estuviera acercando lentamente. ¿Disfrutando del espectáculo, caballeros? La voz que rompió el silencio era suave, casi melodiosa, pero con un tono que me erizó la piel. No era la voz gutural de Morgi, ni el tono metálico de Satan Bot. Era algo completamente diferente, algo que sonaba casi humano. Pero había algo fundamentalmente equivocado en ella, como si las palabras estuvieran siendo pronunciadas por algo que solo había aprendido recientemente a imitar el habla humana. Lentamente, muy lentamente, giré mi cabeza hacia la fuente del sonido. La oscuridad detrás de nosotros era casi total, pero pude distinguir una silueta, una figura alta y delgada, inmóvil como una estatua, observándonos desde las sombras. No podía ver su rostro, solo el contorno de su forma, y de alguna manera, eso lo hacía infinitamente más aterrador. «El cirujano», murmuró Sandu, su voz apenas audible. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al reconocer al vacío que se suponía que debíamos estar vigilando constantemente, el mismo que podía desaparecer en una nube de niebla negra y reaparecer donde quisiera, el mismo que había causado la muerte de 145 personas en su última fuga, y ahora estaba aquí, con nosotros, en esta pequeña sala de monitoreo, bloqueando nuestra única salida. «Qué perspicaz, Santu», respondió el cirujano, dando un paso adelante, entrando parcialmente en la luz azulada de los monitores. Pude ver su rostro ahora, o al menos parte de él. Su sonrisa era demasiado amplia para un rostro humano, sus dientes demasiado numerosos y afilados. Sus ojos, completamente negros, reflejaban la luz de las pantallas como pequeños pozos de oscuridad líquida. «No se alarmen», continuó, su voz suave como la seda. «Si hubiera querido matarlos ya estarían muertos. De hecho, debo agradecerles por encontrar este lugar. Ha sido revelador». Se movió hacia los monitores, sus movimientos fluidos y precisos, como los de un depredador acechando. Se detuvo frente a la pantalla que mostraba la batalla entre Satan Bot, Kael y Hugo. Fascinante, ¿no les parece? Cómo incluso en medio del caos buscamos orden, formamos alianzas, establecemos jerarquías. Su dedo largo y pálido trazó el contorno de las figuras en la pantalla. Pero todo es temporal. Al final, solo quedará uno. Se volvió hacia nosotros, su sonrisa ensanchándose aún más. «Y me temo que no serán ustedes». En ese momento, las alarmas que habían estado sonando constantemente desde el inicio de la brecha se detuvieron abruptamente, sumiendo toda la instalación en un silencio sepulcral que resultaba aún más aterrador que el caos anterior. El cirujano inclinó su cabeza, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. «Ah», dijo finalmente, su voz ahora cargada de una emoción que no pude identificar. «Parece que nuestro invitado especial ha despertado». Se volvió hacia uno de los monitores inferiores, el que mostraba aquel pasillo largo y estrecho con la enorme puerta al final. La puerta que ahora estaba completamente abierta. «¿Saben qué hay detrás de esa puerta, caballeros?», preguntó, sin apartar la mirada de la pantalla. No esperó nuestra respuesta. La razón por la que todos estamos aquí. La verdadera naturaleza del abismo. Mientras hablaba, algo comenzó a emerger de la puerta abierta. Algo tan grande que apenas cabía por la abertura. Algo que hacía que mi mente se retorciera al intentar comprenderlo. Era como si una parte de la oscuridad misma hubiera cobrado vida, moviéndose con una fluidez imposible para su tamaño. No tenía una forma definida, o al menos no una que mi cerebro pudiera procesar. Solo veía fragmentos, tentáculos, ojos, bocas, todo mezclado en una masa cambiante de oscuridad viviente. «Lo llaman el primordial», dijo el cirujano, su voz ahora un susurro reverente. «El primero de nosotros. El que nos creó a todos». Se volvió hacia nosotros, sus ojos negros brillando con una emoción que parecía casi humana. Miedo. Y ahora está libre. En ese preciso instante, todas las luces de la instalación se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad total.
Lo último que vi fue la sonrisa del cirujano desvaneciéndose en la negrura y sus palabras finales resonando en mis oídos. Corran si quieren, no importará. La oscuridad total que nos envolvió tras el apagón de los monitores parecía casi sólida, como si pudiera tocarse. Mi respiración se volvió superficial mientras intentaba controlarla, temeroso de que el más mínimo sonido pudiera delatar nuestra posición. A mi lado podía sentir a Sandhu completamente inmóvil, probablemente tan aterrorizado como yo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Entonces en la oscuridad percibí un movimiento. No podía verlo, pero podía sentirlo, como cuando sabes que alguien te está observando fijamente aunque no puedas distinguirlo. Una presencia que se deslizaba entre las sombras, acercándose cada vez más a nosotros. El cirujano no necesitaba luz para encontrarnos. De alguna manera, podía sentir nuestra presencia, nuestra respiración, nuestro miedo, y ahora estaba jugando con nosotros, disfrutando de nuestra angustia como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Corran si quieren, había dicho. Pero ¿hacia dónde? Estábamos atrapados en esta sala sin salida, con el cirujano bloqueando la única vía de escape y el primordial suelto en algún lugar de la instalación. Intenté recordar el plano del abismo, buscando desesperadamente en mi memoria alguna ruta alternativa, algún conducto de ventilación o pasaje secreto que pudiera llevarnos a la superficie, pero sabía que era inútil. El abismo había sido diseñado específicamente para que nadie pudiera escapar, ni siquiera los guardias. Éramos tan prescindibles como siempre había sospechado. En ese momento sentí que Sandhu me agarraba del brazo, sus dedos clavándose en mi piel con tanta fuerza que casi me hizo gritar. No dijo nada, pero no era necesario. Ambos habíamos escuchado lo mismo. Un sonido húmedo y viscoso, como algo enorme arrastrándose por el suelo, acercándose inexorablemente a nuestra posición. ¿Sabes qué es lo más fascinante de ustedes, los humanos? La voz del cirujano flotó en la oscuridad, tan cerca que podría haber estado susurrando directamente en mi oído. Su capacidad para la negación. Incluso ahora, una parte de ustedes sigue creyendo que hay una salida, que de alguna manera sobrevivirán a esto. Una risa suave siguió a sus palabras, una risa que parecía provenir de todas partes a la vez. Pero déjenme contarles un secreto. Nunca hubo una salida, nunca hubo salvación. El abismo no es una prisión, es un laboratorio. Y ustedes nunca fueron los carceleros, siempre fueron parte del experimento. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, confirmando las sospechas que había estado albergando durante meses. Todas esas reglas absurdas, los protocolos inútiles, la falta de apoyo real. Nunca se suponía que contuviéramos a los vacíos. Éramos carne de cañón, variables en un experimento que no comprendíamos. El sonido de arrastre se intensificó, acompañado ahora por un olor nauseabundo que inundó mis fosas nasales. Un hedor a carne podrida y algo más, algo antiguo y ajeno a este mundo. Él está aquí, anunció el cirujano con un tono casi reverente. El primordial ha despertado completamente. Después de todos estos años, finalmente podremos comenzar. No tenía idea de qué estaba hablando, pero el terror que sentí al escuchar esas palabras fue tan profundo, tan primario, que casi me paraliza por completo. Era como si una parte de mí, algún instinto ancestral enterrado en lo más profundo de mi ADN, reconociera la amenaza que representaba el primordial, incluso antes de verlo. En ese momento las luces de emergencia se activaron, bañando la habitación en un tenue resplandor rojo que apenas iluminaba nuestro entorno inmediato. Lo que vi entonces quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte, si es que alguna vez llega ese día. El cirujano estaba de pie a unos metros de nosotros, su sonrisa inhumanamente amplia brillando en la luz roja como la de un depredador satisfecho. Pero no fue él quien captó mi atención, sino lo que se encontraba detrás de él. Una masa enorme y pulsante de oscuridad viviente que parecía absorber la luz a su alrededor. No tenía una forma definida. Era como si constantemente estuviera cambiando, transformándose, adaptándose. Podía distinguir fragmentos de lo que parecían ser tentáculos, bocas, ojos, todo mezclado en una configuración imposible que mi cerebro se negaba a procesar completamente. Era como mirar directamente al vacío, a la nada misma, y descubrir que la nada te devolvía la mirada. Hermoso, ¿verdad?, preguntó el cirujano, girándose para contemplar a el primordial con una expresión que solo podría describirse como adoración. El primero de nosotros, el que nos creó a todos, y ahora, gracias a ustedes, está libre. No entendía cómo podíamos ser responsables de esto, pero en ese momento la culpa era lo último que me preocupaba. Mi mente estaba completamente ocupada tratando de encontrar una manera de escapar de esta pesadilla. Sandhu debió tener la misma idea, porque de repente me jaló hacia atrás, señalando frenéticamente hacia una pequeña abertura en la pared que no había notado antes. Parecía ser la entrada a un conducto de ventilación.
apenas lo suficientemente grande para que un hombre adulto se arrastrara por él. Era nuestra única esperanza. «Oh, no creo que quieran hacer eso», dijo el cirujano, notando nuestra intención de escapar. «Verán, el primordial ha estado esperando mucho tiempo para conocerlos. Sería terriblemente descortés irse ahora». Mientras hablaba, el primordial comenzó a moverse hacia nosotros, su masa informe ondulando y pulsando como si estuviera respirando. Podía sentir su presencia presionando contra mi mente, como si estuviera intentando entrar en mis pensamientos. Era una sensación invasiva, violenta, como tener agujas clavadas directamente en mi cerebro. Junto a mí, Sandu comenzó a gritar, agarrándose la cabeza con ambas manos mientras caía de rodillas. Sangre comenzó a brotar de su nariz, sus oídos, incluso de sus ojos. «Sandu, resiste», grité, intentando levantarlo, pero era como si ya no pudiera oírme, como si estuviera atrapado en algún tipo de pesadilla personal de la que no podía escapar. «Fascinante», murmuró el cirujano observando la agonía de Sandu con interés clínico. «Parece que el primordial ha encontrado algo interesante en la mente de tu amigo. Me pregunto qué será». No respondí. En lugar de eso, aproveché su momentánea distracción para arrastrar a Sandu hacia el conducto de ventilación. Era más pesado de lo que esperaba, y cada segundo que pasaba intentando moverlo era un segundo en que el primordial podría alcanzarnos. Finalmente, logré empujarlo dentro del conducto y me arrastré detrás de él, justo cuando sentí algo frío y húmedo rozar mi tobillo. El contacto duró solo un instante, pero fue suficiente para enviar una oleada de imágenes horribles a través de mi mente. Ciudades en llamas, cielos oscurecidos por criaturas imposibles, la humanidad reducida a ganado para seres que no podíamos comprender. No eran simples alucinaciones. De alguna manera, supe que eran visiones del futuro. El futuro que el primordial había planeado para nosotros. Mientras nos arrastrábamos por el conducto de ventilación, podía sentir a Sandu temblando detrás de mí. Su respiración era irregular y entrecortada, como si estuviera luchando por mantener la conciencia. «¿Estás bien?», susurré, aunque sabía perfectamente que no lo estaba. No hubo respuesta verbal, solo un débil gemido que me heló la sangre. El contacto con el primordial, aunque breve, había afectado profundamente a mi compañero. Me detuve un momento intentando orientarme en la oscuridad absoluta del conducto. No tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos, solo sabía que teníamos que alejarnos lo más posible de aquella sala y de las criaturas que habíamos dejado atrás. El conducto parecía extenderse interminablemente, ramificándose ocasionalmente en diferentes direcciones. Cada vez que llegábamos a una bifurcación, tomaba una decisión rápida, guiado únicamente por mi instinto y por la necesidad desesperada de poner distancia entre nosotros y el primordial. Después de lo que pareció una eternidad arrastrándome por aquel laberinto metálico, mis manos tocaron algo diferente, una rejilla. Empujé con todas mis fuerzas, pero estaba firmemente atornillada. Frustrado, comencé a golpearla repetidamente hasta que finalmente cedió, cayendo con un estruendo metálico que resonó en el silencio. Me asomé cautelosamente encontrándome en lo que parecía ser una sala de máquinas abandonada. Enormes generadores cubiertos de polvo ocupaban la mayor parte del espacio, junto con tuberías oxidadas que recorrían las paredes y el techo como venas metálicas. La habitación estaba iluminada únicamente por unas pocas luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Con dificultad, ayudé a Sandu a salir del conducto. Su estado había empeorado notablemente. La sangre ahora brotaba no solo de su nariz y oídos, sino también de sus ojos, que habían adquirido un tono lechoso, como si estuvieran cubiertos por una película blanquecina. «Sandu, háblame», supliqué, sosteniendo su rostro entre mis manos. Sus ojos se movieron erráticamente, intentando enfocarme sin éxito. «Él está en mi cabeza», logró articular entre espasmos de dolor. «No puedo sacarlo. Me está mostrando cosas». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar sus palabras. ¿Qué tipo de criatura podía invadir la mente de alguien de esa manera? ¿Qué estaba viendo Sandu? ¿Qué horrores estaba experimentando mientras yo lo observaba impotente? Lo recosté contra una de las máquinas, intentando hacer que se sintiera lo más cómodo posible dadas las circunstancias. Necesitaba encontrar una salida, alguna forma de escapar del abismo antes de que el cirujano o el primordial nos encontraran. Pero no podía abandonar a Sandu, no en ese estado. Estaba atrapado entre la necesidad de huir y la lealtad hacia mi compañero. Mientras contemplaba nuestras escasas opciones, un sonido metálico proveniente del otro extremo de la sala captó mi atención. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración mientras aguzaba el oído. Allí estaba de nuevo, un sonido rítmico, como de pasos metálicos acercándose lentamente. Alguien, o algo, se aproximaba. Rápidamente arrastré a Sandu detrás de uno de los generadores más grandes, ocultándonos en las sombras.
Desde nuestra posición podía ver la puerta por la que provenía el sonido. Lentamente, esta comenzó a abrirse, revelando una figura que al principio no reconocí. Era un hombre vestido con un traje de contención completamente negro, con una máscara que ocultaba su rostro. En su pecho, un emblema que nunca había visto antes, un triángulo invertido atravesado por una línea vertical, TFBNH. El equipo de fuerza para vacíos no humanos había llegado. Mi primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo me detuvo. La forma en que se movía aquel agente, metódica y silenciosamente, no parecía la de alguien que hubiera venido a rescatar sobrevivientes. Además, recordé las palabras del cirujano. El abismo no es una prisión, es un laboratorio. ¿Y si el TFVNH no estaba aquí para contener a los vacíos, sino para algo más? ¿Y si ellos eran parte del experimento desde el principio? El agente avanzó por la sala, examinando cada rincón con una linterna incorporada en su casco. Su luz barría sistemáticamente el espacio, acercándose peligrosamente a nuestro escondite. Junto a mí, Sandu comenzó a convulsionar violentamente, sus extremidades sacudiéndose sin control mientras un gemido ahogado escapaba de su garganta. El ruido, aunque leve, fue suficiente para alertar a la gente, quien giró bruscamente en nuestra dirección. «Detección de formas de vida humanas», anunció el agente con una voz mecánica y distorsionada que no parecía completamente humana. «Protocolo de contención iniciado». No esperé a ver qué implicaba ese protocolo. Agarré a Sandu por los hombros y lo arrastré hacia la única salida visible, una puerta de emergencia en el extremo opuesto de la sala. El agente comenzó a perseguirnos, moviéndose con una velocidad sorprendente para alguien que llevaba un traje tan aparentemente pesado. Llegamos a la puerta justo cuando escuché el inconfundible sonido de un arma siendo amartillada. Sin mirar atrás, empujé la puerta con todas mis fuerzas y arrastré a Sandu conmigo hacia el pasillo oscuro que se abría ante nosotros. Un disparo resonó detrás de nosotros, la bala impactando en el marco de la puerta a centímetros de mi cabeza. El pasillo en el que nos encontrábamos estaba sumido en la oscuridad casi total, iluminado únicamente por luces de emergencia rojas que parpadeaban a intervalos irregulares. No tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos, pero cualquier lugar era mejor que quedarnos allí. Sandu pesaba cada vez más, como si su cuerpo estuviera perdiendo gradualmente la capacidad de sostenerse por sí mismo. «Vamos, amigo, solo un poco más», le susurré, aunque dudaba que pudiera escucharme. Sus ojos estaban completamente blancos ahora, y un líquido oscuro más espeso que la sangre manaba de sus oídos y nariz. Mientras avanzábamos torpemente por el pasillo, comencé a notar algo extraño en las paredes. Símbolos, extraños glifos que parecían haber sido grabados en el metal con algún tipo de ácido. No se parecían a ningún idioma que hubiera visto antes, pero de alguna manera sentía que podía casi entenderlos, como si susurraran directamente en mi mente. Y lo que susurraban me llenaba de un terror primordial que amenazaba con paralizar mi voluntad. Los símbolos en las paredes parecían palpitar con cada parpadeo de las luces de emergencia, como si estuvieran vivos, como si intentaran comunicarse conmigo. Mientras más avanzábamos por aquel pasillo interminable, más intenso se volvía el sentimiento de opresión en mi pecho. No era solo el peso de Sandu, quien ahora apenas podía mantenerse consciente. Era algo más, algo que emanaba de las propias paredes, como si el abismo mismo fuera una entidad viva y estuviéramos moviéndonos por sus entrañas. De repente el pasillo terminó abruptamente en una puerta metálica oxidada. No tenía ninguna marca, ningún símbolo que indicara qué podría haber detrás, solo un simple pomo que parecía no haber sido tocado en décadas. Con Sandu apoyado contra la pared, extendí mi mano temblorosa hacia el pomo, dudando por un momento. ¿Realmente quería saber qué había al otro lado? ¿No sería mejor regresar, enfrentarme a los vacíos, al TFVNH, incluso a El Primordial, antes que abrir esta puerta? Pero sabía que no teníamos opción, no había vuelta atrás. Con un suspiro resignado, giré el pomo y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio sepulcral que nos rodeaba. Lo que encontramos al otro lado me dejó sin aliento. Era una enorme sala circular, iluminada por una luz verdosa que parecía emanar del suelo mismo. En el centro, suspendido en el aire, flotaba lo que solo puedo describir como un fragmento de oscuridad pura, un pedazo de vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Pero lo más impactante no era el objeto en sí, sino lo que lo rodeaba. Docenas de cuerpos, todos vestidos con el mismo uniforme negro del TFVNH, dispuestos en un patrón circular alrededor del fragmento flotante. No parecían estar muertos, sus pechos subían y bajaban rítmicamente, pero sus ojos estaban abiertos, completamente blancos, como los de Sandu, fijos en aquel pedazo de oscuridad como si estuvieran en trance. «El núcleo», murmuró Sandu a mi lado, su voz apenas audible pero cargada de un terror reverencial que nunca había escuchado antes.
Es el núcleo. No tenía idea de qué estaba hablando, pero algo en aquellas palabras resonó profundamente en mí, como si una parte de mi ser siempre hubiera conocido ese término, ese concepto, el núcleo, la fuente, el origen de todo. Mientras observábamos hipnotizados aquella escena imposible, el fragmento de oscuridad comenzó a palpitar, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Con cada pulsación, los símbolos en las paredes del pasillo que habíamos dejado atrás brillaban con más intensidad, y los cuerpos de los agentes del TFUNH se estremecían ligeramente, como si respondieran a algún tipo de llamada silenciosa. Tenemos que irnos, dije, intentando apartar la mirada de aquel espectáculo hipnótico. Ahora. Pero Sandu no se movió. Sus ojos, ahora completamente blancos, estaban fijos en el núcleo, y una sonrisa extraña comenzaba a formarse en sus labios. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró, dando un paso hacia adelante. «Nos está llamando. A todos nosotros». Intenté sujetarlo, detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo hacia el centro de la sala. «Sandhu, no», grité, agarrándolo del brazo con todas mis fuerzas, pero era inútil. Con una fuerza sobrehumana, se soltó de mi agarre y comenzó a caminar hacia el núcleo, uniéndose a los agentes del TFUNH en su círculo silencioso de adoración. Quería correr tras él, salvarlo de lo que fuera que estaba sucediendo, pero mis piernas se negaban a moverse. Era como si mi cuerpo entero entendiera el peligro mucho mejor que mi mente consciente. Mientras observaba impotente cómo Sandhu se arrodillaba frente al núcleo, uniéndose al círculo de cuerpos en trance, sentí una presencia detrás de mí. No necesité voltearme para saber quién era. Fascinante, ¿no es cierto? La voz suave y melodiosa del cirujano susurró en mi oído. El origen de todo, la fuente de nuestro poder, el verdadero propósito del abismo. Quería responder, gritar, luchar, pero mi cuerpo seguía paralizado por un terror que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No te preocupes, continuó el cirujano, colocando una mano fría sobre mi hombro. No todos están destinados a unirse al círculo. Algunos como tú tienen un propósito diferente. Alguien debe contar la historia, ¿no crees? Y con esas palabras sentí un dolor agudo en la base de mi cráneo. Y luego, oscuridad. Desperté 3 días después en un hospital de una pequeña ciudad costera, a miles de kilómetros del abismo. Según los médicos, me encontraron inconsciente en la playa, sin identificación, sin recuerdos aparentes de cómo había llegado allí. Pero yo recordaba todo. Cada detalle, cada horror, cada revelación. El abismo no era una prisión para contener a los vacíos. Era un laboratorio, un experimento, un portal. Y ahora algo había escapado. Algo antiguo. Algo que no debería existir en nuestro mundo. Mientras escribo estas palabras, sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentirlos acercándose. No a los vacíos, no al TFUNH, sino a algo mucho peor. Algo que ha estado esperando, observando desde las sombras durante eones. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde. Ellos están aquí, y vienen por todos nosotros.